Bienvenido al canal, donde exploramos las lecciones profundas, las verdades ocultas y las narrativas inspiradoras que se encuentran en las Escrituras. Hoy profundizaremos en una historia llena de verdades espirituales eternas, porque a Moisés no se le permitió entrar a la tierra prometida. Moisés, uno de los líderes más venerados de la historia bíblica, fue elegido por Dios para sacar a los israelitas de la esclavitud en Egipto. A pesar de su fe inquebrantable y sus extraordinarios logros, sus emociones humanas y un momento de desobediencia alteraron significativamente su viaje. Esta historia nos ofrece poderosas lecciones sobre la fe, la obediencia y la confianza en Dios. Mientras explora esta fascinante narrativa, reflexione sobre su relevancia para su propia vida. ¿Alguna vez ha enfrentado momentos en que la frustración o la duda lo desviaron de las instrucciones de Dios? Únase a nosotros en esta reflexión y descubra cómo esta historia puede inspirarlo a caminar fielmente en su viaje espiritual. El viaje de Moisés y el momento de la decisión. La historia que revela por qué a Moisés se le impidió entrar a la tierra prometida está registrada en el libro de Números. Durante el viaje de los israelitas por el desierto, se enfrentaron a una crisis crítica, la falta de agua. Esta situación llevó al pueblo a quejarse ante Moisés y Aarón, expresando arrepentimiento por haber salido de Egipto, incluso después de haber presenciado milagros. En Números 20, 2-5, la desesperación del pueblo es evidente. Ojalá hubiéramos muerto cuando nuestros hermanos cayeron muertos ante el Señor. ¿Por qué habéis traído a la comunidad del Señor a este desierto, donde moriremos nosotros y nuestro ganado, porque nos sacaron de Egipto a este lugar terrible? Ante esta hostilidad, Moisés y Aarón buscaron la guía divina, postrándose ante Dios, quien les dio instrucciones claras. Moisés debía hablar a una roca para que de ella saliera agua. Perseverancia en el liderazgo. El viaje de Moisés por el desierto estuvo marcado por una inmensa perseverancia. A pesar de las dificultades, se mantuvo firme en la misión que Dios le había encomendado, guiando al pueblo de Israel, a pesar de las constantes murmuraciones y desafíos. No fue un líder perfecto, sino un líder que supo confiar en Dios en medio de las pruebas. Este momento crítico, cuando el pueblo de Israel se quejó por la falta de agua, no fue la primera vez que Moisés se enfrentó tales presiones. Sin embargo, lo que distingue a este episodio fue el punto de ruptura emocional de Moisés, un reflejo de su humanidad y la carga que llevaba como líder. Presión del pueblo y del liderazgo de Moisés. En momentos de gran tensión, como la escasez de agua, es natural que la presión sobre los líderes aumente. Moisés ya había enfrentado innumerables dificultades con el pueblo, desde las plagas en Egipto hasta el cruce del Mar Rojo. Cada una de estas victorias fue un recordatorio de que Dios estaba con él, pero las constantes quejas del pueblo comenzaron a pasar factura. En Números 20, 3-5, vemos a un pueblo que ya había presenciado milagros impresionantes, pero que, en su desesperación, una vez más cuestionaba el liderazgo de Moisés y la bondad de Dios. Este ambiente de desconfianza e ingratitud terminó afectando emocionalmente al líder. La tentación de actuar impulsivamente, la humanidad de Moisés se manifestó más claramente en el momento en que perdió los estribos, y en un ataque de ira, golpeó la roca, en lugar de hablarle como Dios le había ordenado. Este episodio es un recordatorio de cómo, en momentos de frustración, podemos sentirnos tentados a actuar impulsivamente, sin pensar en las consecuencias. Moisés,
incluso con su profunda relación con Dios, no fue inmune a esta tentación. El fracaso de Moisés sirve para advertirnos sobre los peligros de permitir que nuestras emociones o presiones externas nos desvíen de la voluntad divina. La necesidad de confiar completamente en Dios. Cuando Dios le ordenó a Moisés que le hablara a la roca, le estaba enseñando al pueblo una lección importante sobre la fe y la confianza. En lugar de actuar por su cuenta, Moisés debería haber demostrado que la provisión provenía de Dios y no de sus propias acciones. Dios exigió que su líder fuera un modelo de absoluta confianza en él. El hecho de que Moisés no confiara completamente en las instrucciones de Dios provocó una interrupción del plan divino. Dios no solo quería que se proveyera agua, sino que la gente aprendiera que la fuente de toda provisión y poder es Dios mismo. El peso de la responsabilidad de liderar este incidente también ilustra la gran responsabilidad que llevó Moisés. Como líder, no solo era un guía físico, sino también un representante espiritual del Señor. Su vida y acciones debían reflejar la santidad y autoridad de Dios. La desobediencia de Moisés no fue solo un asunto personal, afectó la percepción que tenía la gente de quién era Dios y cómo debía ser reverenciado. El liderazgo espiritual requiere una responsabilidad que va más allá de las acciones cotidianas, exigiendo obediencia total a Dios, incluso en las situaciones más desafiantes. Propósito divino incluso en el fracaso. A pesar del fracaso de Moisés, el propósito de Dios para el viaje del pueblo de Israel no fue interrumpido. La historia de Moisés nos enseña que incluso cuando fallamos en momentos decisivos, Dios puede usar incluso nuestros errores para cumplir su plan mayor. La imposibilidad de Moisés de entrar a la tierra prometida no significa que fue descartado, al contrario, su papel en la historia de la salvación sigue siendo fundamental. Dios todavía tenía un propósito para él, y la redención de Israel continuaría, con el futuro del pueblo confiado a Josué. El plan de Dios nunca se ve frustrado por nuestros fracasos, siempre encuentra maneras de continuar el trabajo que comenzó. El acto de desobediencia. En un momento de frustración, Moisés permitió que sus emociones se apoderaran de él. Se dirigió al pueblo con enojo, llamándolos rebeldes y preguntando, ¿sacaremos agua de esta roca para vosotros? Números 8 y 10. En lugar de hablarle a la roca, como Dios le había ordenado, golpeó la roca 2 veces con su vara. Aunque el agua fluyó, esta desobediencia trajo graves consecuencias. Dios inmediatamente reprendió a Moisés y a Aarón, diciendo: «No confiasteis en mí lo suficiente como para honrarme como un santo a los ojos de los israelitas, por tanto, no introduciréis esta comunidad en la tierra que yo os doy». Números 8 y 12. La importancia de la ley. ¿Por qué fue este acto tan significativo? 1. Fallos en la fe y la paciencia. Moisés, descrito como el hombre más humilde de la tierra, Números 12, 3, actuó impulsivamente, permitiendo que la frustración anulara su obediencia habitual. 2. Desobediencia directa. Dios fue específico en sus instrucciones, y el acto de golpear la roca en lugar de hablar con ella simbolizaba una falta de confianza total en Dios. 3. Desviación del propósito divino. Al golpear la roca y sugerir que él y Aarón fueron la fuente del milagro, Moisés tergiversó la santidad y la provisión divina, desviando la gloria de Dios. El simbolismo de la roca. En el Antiguo Testamento, Dios ya había ordenado a Moisés que golpeara una roca para producir agua en Éxodo 17, 6.
simbolizando la provisión divina. En el Nuevo Testamento, Pablo identifica esta roca como una representación de Cristo. Bebieron de la roca espiritual que los acompañaba, y esa roca era Cristo. 1 Corintios 10, 4. Al golpear la roca nuevamente, Moisés rompió el profundo simbolismo del sacrificio único de Cristo, comprometiendo el mensaje espiritual detrás del milagro. Las consecuencias y lecciones. Responsabilidad de los líderes. Como mediador entre Dios y el pueblo, Moisés tenía la responsabilidad de reflejar la santidad divina. Tu desobediencia comprometió esa misión. Impacto en la comunidad. Las acciones de Moisés y Aarón confundieron a los israelitas sobre el verdadero autor del milagro, dañando su comprensión de la santidad de Dios. Obediencia absoluta. La historia destaca que ningún líder está por encima de la responsabilidad ante Dios. Moisés fue castigado, no por falta de amor divino, sino para resaltar la seriedad de la obediencia. La gravedad de la desobediencia. Aunque el acto de Moisés de golpear la roca puede parecer pequeño o incluso comprensible, para Dios cada desobediencia tiene implicaciones significativas. Este incidente enfatiza la importancia de seguir las instrucciones de Dios precisamente sin dejarnos dominar por nuestras emociones o presiones externas. La desobediencia de Moisés no fue solo un fracaso personal, sino un fracaso en representar correctamente la soberanía divina ante el pueblo. Dios es santo y requiere que su pueblo, especialmente aquellos en posiciones de liderazgo, honre y siga sus mandamientos sin modificaciones. El papel del liderazgo y la responsabilidad espiritual. Moisés, como líder, tenía una responsabilidad aún mayor. El liderazgo no se trata solo de guiar al pueblo, sino de ser un reflejo de la voluntad de Dios. Cuando no obedeció a Dios, tuvo un impacto directo en la confianza del pueblo en Dios. La lección aquí es clara: los líderes espirituales tienen la responsabilidad de ser ejemplos de fe y obediencia, señalando siempre a Dios como la fuente de toda provisión y poder. El comportamiento de un líder puede influir en la forma en que otros perciben y se relacionan con Dios. La obediencia como testimonio a los demás. Las acciones de Moisés también trajeron confusión al pueblo de Israel. Cuando dijo, «Os sacaremos agua de esta roca», dio a entender que él y Aarón fueron la fuente del milagro, distorsionando la visión correcta de que Dios era el único autor de la provisión. Nuestra obediencia no es solo para nuestro propio bien, sino que también sirve como testimonio para quienes nos rodean. Cuando obedecemos a Dios, mostramos a los demás que Él es digno de confianza y reverencia. La desobediencia, por otro lado, puede confundir y llevar a otros a cuestionar la naturaleza de Dios. La enseñanza sobre la paciencia y la esperanza. El fracaso de Moisés también resalta el valor de la paciencia y la perseverancia. En lugar de dejar que la frustración y la desesperación se apoderaran de él, Dios quería que Moisés confiara en su guía, incluso en las situaciones más difíciles. Sin embargo, sucumbió a la ira y la desesperación. Esto nos enseña que, en nuestro caminar espiritual, no podemos actuar impulsivamente. Necesitamos paciencia para esperar la dirección de Dios y perseverancia para seguir sus instrucciones, incluso cuando el viaje parece difícil o incierto. La misericordia y la gracia de Dios incluso en las consecuencias. La historia de Moisés también es un recordatorio de que incluso cuando fallamos y enfrentamos las consecuencias de nuestras decisiones, la misericordia de Dios sigue presente.
Aunque a Moisés no se le permitió entrar a la tierra prometida, Dios no lo abandonó. La visión de la tierra de Canaán desde lejos fue una señal de que Dios, en su bondad, seguiría honrando la misión de Moisés incluso después de su fracaso. Esto nos muestra que, a pesar de nuestras imperfecciones, Dios sigue siendo fiel y ofrece la gracia necesaria para continuar nuestro camino espiritual, renovándonos a cada paso. Esperanza y redención. A pesar de sus fracasos, Moisés no fue abandonado por Dios. En Deuteronomio 34, Dios le permitió ver la tierra prometida desde el monte Nebo antes de su muerte. Además, apareció en el Nuevo Testamento durante la transfiguración de Jesús, Mateo 17, 1, 3, demostrando su inclusión en el plan eterno de Dios. Redención a través de la visión de la tierra prometida, incluso después del fracaso de Moisés, Dios, en su misericordia, no lo dejó sin esperanza. En Deuteronomio 34, a Moisés se le dio la oportunidad de ver la tierra prometida, señal clara de que aunque no podía entrar, seguía siendo parte del plan divino. Esta visión de Canaán no fue solo un consuelo, sino una reafirmación de que incluso en las dificultades y limitaciones, Dios todavía tiene un propósito y un plan para cada uno de nosotros. La visión de la tierra prometida es un recordatorio de que la recompensa final no se logra mediante nuestras propias fuerzas, sino mediante la fidelidad de Dios a su promesa. La promesa de vida eterna, la historia de Moisés también apunta a la redención suprema que todos tenemos en Cristo. Aunque Moisés no entró físicamente en la tierra prometida, se convirtió en una figura importante en la narrativa de la salvación. La propia transfiguración de Jesús en el Nuevo Testamento, cuando Moisés aparece con Elías, revela que, para Dios, el camino de sus siervos no termina en el fracaso, sino en su gloriosa presencia. La esperanza de la vida eterna y la redención a través de Cristo nos muestra que, independientemente de los fracasos o limitaciones temporales, podemos encontrar la verdadera promesa en Dios. Como Moisés, nuestra fe en Dios nos pone en el camino hacia la verdadera tierra prometida, la comunión eterna con el Señor. El propósito eterno de Dios, incluso cuando las cosas no salen como lo planeamos, Dios siempre está obrando en sus planes eternos. Moisés fue un instrumento esencial en la liberación del pueblo de Israel, pero su fracaso no anuló el propósito de Dios para la nación. Al igual que Moisés, muchos de nosotros podemos enfrentar momentos de fracaso y frustración, pero esto no significa que nuestro propósito en Cristo se haya perdido. Dios puede utilizar incluso los momentos de fracaso para refinar y preparar el terreno para el cumplimiento de sus promesas. La historia de Moisés nos enseña que Dios es soberano y su redención va más allá de nuestros fracasos temporales. Gracia que supera nuestras limitaciones, cuando Moisés fracasó, fue corregido por Dios, pero también recibió gracia. Aunque no entró físicamente en la tierra prometida, Dios no lo dejó sin una palabra de consuelo y promesas de futuras bendiciones para el pueblo que lideraba. Esta gracia que Dios demostró a Moisés nos ofrece esperanza, porque, incluso en nuestras limitaciones, Dios es capaz de transformar nuestros fracasos en un instrumento de su plan divino. Dios es un Dios de segundas oportunidades, y su gracia va más allá de nuestras caídas, permitiéndonos continuar el camino, confiando en su bondad y fidelidad. La promesa de la completa reconciliación en Cristo, el fracaso de Moisés, aunque grave, no fue el final de su historia, ni el fin del plan de Dios para Israel. Esto apunta a la mayor promesa de la reconciliación en Cristo,
que nos ofrece a todos la oportunidad de ser restaurados y redimidos. Moisés fue un gran líder, pero también señaló algo más grande, Cristo, que cumplió perfectamente la voluntad de Dios y ofreció la reconciliación completa. Así como Moisés fue restaurado por Dios, todos aquellos que creen en Cristo pueden ser restaurados sin importar sus fracasos. En Cristo encontramos la verdadera redención y la esperanza de un futuro glorioso, donde todas las cosas serán restauradas y reconciliadas con Dios. Conclusión. La exclusión de Moisés de la tierra prometida es más que una historia de fracaso humano. Ella nos enseña sobre la importancia de fe y obediencia absoluta, humildad en el liderazgo, reconocer a Dios como la única fuente de milagros y victorias. La historia de Moisés nos desafía a honrar las instrucciones de Dios, reflejando su santidad en cada situación. Que aprendamos de sus fracasos y encontremos esperanza en la gracia y la redención divinas. Si esta reflexión te resultó significativa, suscríbete al canal y comparte tus ideas en los comentarios. Juntos podemos crecer en fe y comprensión de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y guíe en tu viaje espiritual.